Amigos, ¿cómo están? Soy Julio César Oliva, me presento como siempre, como en los anteriores videos que seguramente ustedes ya los han estado viendo. Primero fue la Suite Montmartre, el homenaje a Toulouse-Lautrec, mi primera composición de 1976. Después siguió la Suite Montparnasse, dedicada al pintor italiano Modigliani, también del mismo año, 1976. Después las dos estampas españolas dedicadas a Paco de Lucía, de 1977 ya. Y ahora toca el turno, según cronológicamente, lo que indica mi catálogo de obras. Vamos a ir así año con año, cronológicamente. Conforme las fui componiendo, y ahora toca el turno a 14 estudios a través de la escala, que es así como los titulo. Aquí pueden ustedes ver 14 estudios a través de la escala. Consta de dos series. En este video única y exclusivamente voy a tocar la primera serie, que son los 7 estudios. El primero en do mayor, según la escala diatónica, la famosísima escala musical que todos conocemos desde el jardín de niños, que casi nos obligaron a aprendernos la escala musical, igual que pues el saber leer la hora, el reloj o los días de la semana, etcétera. Así de importante fue que nos aprendiéramos el do, re, mi, fa, sol, la, si. Así que bueno, pues estos estudios están divididos en dos partes. Los titulo como la primera serie, todos en tonalidad mayor, o sea, do mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, etcétera, hasta el si mayor. Y en otro video estarán los de tonalidades menores, es decir, do menor, re menor, mi menor, etcétera, hasta si menor. Aquí, hace muchos años, un exalumno mío pues se prestó a digitalizarlas, aquí es como así técnicamente se dice, las pasó a un programa de computadora que escribe ya música, y bueno, pues tuvo a bien pasarlas a computadora, y así me las entregó. Cada página de los 14 estudios, 7 en tonalidad mayor y 7 en tonalidad menor. Un breve comentario acerca de por qué es el término de los estudios. Pues esto se remonta concretamente en música para guitarra, pues se remonta a Europa, por lógica, porque ahí nace el instrumento y su antecesora, la vihuela, y todavía más el abuelo, podríamos decir, de la guitarra, el laúd. Pues son de Europa esos instrumentos, incluyendo la guitarra, que nace en España a casi finales del siglo antepasado, 1880 y algo, con Antonio Torres Jurado, que fue el que la diseñó, como ya estamos viendo actualmente. Pues más o menos unos 50 años más atrás, hubo una serie de compositores, guitarristas europeos, algunos españoles, algunos franceses, otros italianos, que se dedicaron a escribir precisamente, entre más obras, oberturas, fantasías, etcétera, específicamente se dedicaron a escribir estudios. Siempre ha llamado la atención el término estudios, para agilizar los dedos, para entender bien el teclado, en caso de que fuera un instrumento de teclado, como el clavecín o el órgano y posteriormente el piano, o los instrumentos de cuerdas, ¿no? Frotadas, ya sea el violín, la viola y el cello, el contrabajo, o en este caso pues la guitarra.
o el arpa, también son cuerdas punteadas. Y entonces pues así van haciendo los estudios con compositores como Legnani, un compositor italiano que escribió algunos estudios, después Carulli, otro compositor italiano, el mismo Fernando Sor, que es uno de los más destacados compositores españoles, todos del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XIX, 1820, 1830, 1840, 1850, 60, 70 aproximadamente, todos son de esa época, de esa misma generación. Después en España existió otro compositor, Napoleón Coste, que también escribió varios estudios. Otro compositor, Domingo Aguado, Emilio Puyol, un compositor español, escribió también varios libros, varios tratados, varios métodos, donde incluye pues, muchos estudios. El mismo Mauro Giuliani, también un guitarrista de aquella época muy virtuoso, que también escribe varios estudios. Y otros más, no tan conocidos, Rodríguez Arenas. Bueno, me asombra inclusive a mí mismo de que todos esos estudios yo los toqué en mis épocas de estudiante, la década de los 60 del siglo pasado, desde 1960, 1961, 62, 63, etc., pues para cubrir el programa de estudios que pedían en la Superior de Música o en el mismo conservatorio, que yo los presentaba, déjenme decirles, no en clases regulares, sino en exámenes que yo hacía semestrales o anuales, o unos exámenes que se llamaban a título de suficiencia, porque normalmente casi no me presentaba a las clases y prefería yo mejor estudiar por mi cuenta, y ya cuando venía la época, el periodo de los exámenes, pues ya me presentaba yo a cubrir esos requisitos, ¿no? Bueno, y después avanza el tiempo y siguen más compositores escribiendo estudios, como una guitarrista europea, María Luisa Walker, escribe y compone varios estudios. Miguel Ablonis, también otro destacado compositor. Y quiero hacer hincapié, un pequeño paréntesis, de que muchos de estos autores ya casi están en desuso. Quizás muchos guitarristas que me estén viendo ahorita, tanto de México como del extranjero, pues no sepan de qué estoy hablando, porque seguramente en sus institutos musicales, en sus conservatorios, en sus escuelas, nunca oyeron hablar de estos compositores. Pero yo sí tuve todavía la suerte de que pude estudiar todos estos métodos. Algún día se los mostraré, sería interesante brevemente hojearlos, ¿no? Están casi descontinuados. Luego, con los años, pues ya aquí en México, el método del maestro Manuel López Ramos, también una serie de estudios. Y obviamente no podemos pasar por alto los famosísimos 12 estudios del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos, que pues, son obligados, ¿verdad?, para todavía nuestros días, y yo creo que para muchísimos años más en el futuro van a ser obligados los 12 estudios de Villa-Lobos para guitarra, dedicados a su amigo don Andrés Segovia. Y para finalizar esos comentarios, ya yéndonos al ámbito
de música internacional y ya más universal, podríamos llamarle así. Están obviamente los estudios trascendentales de Franz Liszt, que pues todo el pianista que me esté escuchando no me dejará mentir que son, pues es material obligado para cualquier pianista que quiera ya abordar obras de gran nivel. Tiene que forzosamente tocar, si no todos, y ojalá que fueran todos, los estudios trascendentales de Franz Liszt. Y en el violín, aunque no les llamó estudios, pero se consideran que son estudios de perfeccionamiento técnico, los famosísimos 24 caprichos para violín solo de Niccolò Paganini, que también todos los violinistas sabrán muy bien que son obligados. Y para concluir, los dejé al último a propósito porque pues esos son los que cierran con broche de oro, por decirlo así, a nivel mundial y música universal, los que hasta el día de hoy, en este año 2023, siguen y seguirán por muchísimos años más seguramente, hasta que no venga otra genialidad como Federico Chopin a escribir otros 25 estudios extraordinarios, geniales y maravillosos, únicos, que dejó el gran maestro polaco para el piano y para la literatura musical universal. Bueno, pues entonces este es un breve resumen que yo hago de pues una pequeña semblanza, ¿no?, de lo que han sido los estudios para guitarra y para la música universal. En esta ocasión trataré también fragmentos pequeños para no cansarlos mucho, porque son 7, aunque son cortos, 7 estudios, pero no quiero abusar de su tiempo, de su paciencia, y tocaré algunos fragmentos para que ustedes se den cuenta en qué me basé, por qué los escribí, por qué los compuse de esa manera. El primero es un estudio en pavana. Las pavanas eran un término musical, un estilo, un ritmo que se usaban desde 1400 y pico, 1500 y tantos en Europa, y eran piezas para bailar. Eran bailables, todas esas danzas eran danzas, ¿no? Como la gabota, como la burré, la chacona, todos esos ritmos eran bailables, y las pavanas también. Hubo un vihuelista, Luis de Milán, español, que escribió muchas pavanas. Yo toqué casi todas esas piezas en mi juventud, los inicios de mis estudios de la guitarra, y lo recordé esas viejas épocas, y así titulo el primer estudio. Está en ese estilo, ¿no?, en pavana. Es un tema pequeño, y después tiene unas como variaciones, y después recapitula otra vez como el tema, reforzándole un poquito con algunos bajos. Claro está que yo lo quise hacer de manera un poco más contemporánea, más actual, más moderna, y ustedes lo van a oír con armonías un poco impresionistas, un poco como Debussy, como Ravel, porque es uno de los estilos que más me han llamado la atención desde que era niño hasta estos días, el romanticismo y el impresionismo. Entonces así suena un poco este estudio en pavana. Son 2 paginitas nada más, no las voy a tocar completas. Y bueno, un último dato es de que yo, viendo aquí el año en que empecé a componer los estudios,
pues sí, caigo en cuenta de que, a ver, si empiezo a componer en 1976, la primera obra, la Suite Montmartre, después la Montparnasse en el mismo año, en el 77 las dos estampas de Paco y Lucía, pasa el 78, 79, 80, 81 y 82, hasta que yo vuelvo a retomar el hábito de componer. ¿Qué pasó en esos 5 años aproximadamente? Pues nada, de que recuerdo que por esas épocas, entre otras actividades, en otras circunstancias, fallece mi padre, y a partir de que fui el primer solista en tocar, en inaugurar la sala Nezahualcóyotl, maravillosa sala de conciertos aquí en el sur de la Ciudad de México, de las más importantes de Hispanoamérica, pues obviamente mi trabajo empieza a desarrollarse, a crecer, y empiezan a invitarme a muchísimos lugares, tanto aquí en la capital como en el interior del país, y pues programas de radio y de televisión, etcétera. Entonces bruscamente interrumpo esa secuencia que yo llevaba y dejo de componer cerca de 5 años, ¿no? Y aquí veo anotado que el primer estudio, el estudio en Pavana, pues lo empiezo a escribir en 1982, y así sigo en el 82, en el 83, y cosa curiosa, me toma hasta 1986, ¿verdad? 4 años, casi 5, en componer los 14 estudios. Me asombra mucho porque ahora mi hábito, mi proceso de composición es sumamente rápido, y yo estos 14 estudios en el tiempo actual, pues los hubiera compuesto en quizás uno por día, en 2 semanas, quizás. Bueno, ya cuando mucho un mes o un par de meses. Pero, pues, no sé, también, como lo mencioné hace un momento, pues se me agolparon súbitamente muchos compromisos, cuestiones familiares, etcétera, y no pude, por más que yo deseaba, no pude seguir con esa secuencia, ¿no? Como ahora la que suelo tener normalmente. Pero bueno, es un pequeño comentario, creo que es interesante, porque tanto tiempo, ¿no? Para piezas no tan complejas, pero pues ya lo comenté, fue por tantas ocupaciones. En 1980 recuerdo, me contratan en la Universidad de Puebla, tenía yo que trasladar hasta allá, regresar, y me empecé a llenar de muchísimo trabajo, en fin, y por eso me tardé tanto. Bueno, pues entonces, sin más, como siempre estoy comentando en los anteriores videos, ofrezco una disculpa desde antes de que jamás volví a tocar estas obras, ni las anteriores, la Suite Montmartre, la Montparnasse, o las 2 estampas españolas dedicadas a Paco y Lucía. Nunca más las volví a tocar, porque fui avanzando, fui componiendo más obras, y siempre estaba yo, hasta el día de hoy estoy tocando las recientes, las que acabo de componer. Entonces las voy olvidando, y pues realmente me cuesta trabajo regresarme a 50 años atrás, medio siglo, y tratar de retomarlas. No es fácil. Ya mi mente ha cambiado, mi manera de pensar, de ser, de componer, de fluir en la vida, pues todo va cambiando, nada es estático, pero bueno, voy a hacer hasta lo imposible por tocar algunos fragmentos. Bien.
como variaciones pequeñas. Etcétera. Y siguen otras variacioncitas y recapitula ya para finalizar con el mismo tema, reforzado con algunos bajos. Ese fue el primero. El siguiente estudio, el número 2, es en estilo de vals, estudio en vals. Este vals no es el vals tradicional mexicano, o inclusive el de Johannes Brahms, el vals vienés. Es un vals más impresionista, como lo hubiera compuesto Ravel o Debussy. Otra vez volvemos al impresionismo. Es un tema, luego viene un poco del desarrollo, dos desarrollos pequeñísimos y luego ya otra vez finaliza con el mismo tema. No lo voy a tocar todo, nada más algunos esbozos, el principio y quizás el final. Etcétera, y concluye ya con el final, es lo mismo del principio con una pequeña variación al final.